te retrasa, ¿no? Pero regresando al tema de las enfermedades mentales, porque quiero dejar el tema del capacismo para el último, que es donde me gustaría cerrar contigo. Okay. Pero hablando específicamente del tema de las enfermedades mentales, hablabas de que están como a obscuras, ¿no? O sea, mal mapeadas, mal planteadas y demás. O sea, ¿cuál es tu postura frente al tema? O sea, ¿cuál sería tu manera de hacerlo, por decirlo así? Yo creo que en el órgano en el que estamos, en el estatal, no le da la difusión adecuada para que la gente se entere qué es el proceder. Sí. Hay mucha gente, Diego, que sabe que trae una afección porque no tienen el acercamiento familiar. Correcto. Porque no tienen el acercamiento económico, que no lo necesita, porque hay instituciones públicas gratuitas aquí en el estado que puede atenderse DIF, cualquier persona. Puertas Violetas. Es muy importante decirle a la población lo que tú estás diciendo. Toda persona que sienta que tiene un problema mental no quiere decir que está loco. Sí, totalmente. Hay que quitar ese paradigma. Sí, totalmente. O sea, hay que quitarlo. Sí. Es que te lo comento porque... La normalidad, ¿no? Te lo cuento porque se cree que es así. Sí, no, absolutamente. O sea, yo soy de los que dice que terapia es canasta básica. Exactamente. Sí. Entonces, hay que decirle a la población que existen muchos órganos en los estados, que a lo mejor a nosotros, a la política pública, si así se le quiere llamar, como en lo cual yo también laboro, estamos desinformando, porque esa es la palabra. Concuerdo. No estamos informando, estamos desinformando a la población que tenemos todas las herramientas para tratarte. Y yo tengo una incapacidad de llegar a ti al no promoverla. Totalmente. O sea, de hacer a buena sapiencia que la gente sepa que tiene esas alternativas. Exactamente. Pero aquí, Alejandro, quiero una pregunta específica para ti. O sea, como doctor, y corrígeme si estoy equivocado, el tratamiento siempre tiene que ser, obviamente, tienes que entender los síntomas, pero el tratamiento se hace hacia la patología. Hacia la patología, ¿no? 100%. Entonces, en el ámbito mental, o sea, porque, a ver, justo aquí es donde creo que para mí yace uno de los mayores problemas de la falla sistemática que existe entre el entendimiento del Estado frente a las enfermedades mentales o los padecimientos mentales, ¿no? Que me parece que mucha de la estructura que existe hoy en relación o en reacción a las enfermedades mentales o hacia la neurodiversidad, inclusive si quisieras verlo así, es que es un tratamiento de los síntomas, no tanto de las patologías, ¿no? Porque pues, obviamente hablar de enfermedades mentales, digo, ya la verdad es que se abriría un tema muy interesante que a lo mejor inclusive un día lo podríamos platicar, que es, oye, pues realmente está un tema físico primero, o sea, es un tema químico, desbalance químico, o sea, una predisposición genética, una mutación que provoca a través de una condición fenomenológica. Exacto, y que ya Freud y el psicoanálisis, lo que tú quieras, que eso ya pudiera detonar algún tipo de comportamiento que se percibe como no normal, o sea, ya nomenclatura de locura o lo que tú quieras, pues ya habría que discutirlo. Pero justo mi pensamiento es o sea, el peligro que existe en una sociedad que lo que hace con las enfermedades mentales es enfocarse en los síntomas y no tratar el origen de las dichas patologías. Pues es que, desgraciadamente, el diagnóstico de cualquier patología mental, así como tú lo llamas, pues es silencioso. Muchas de las veces no te das cuenta que lo tienes o no lo quieres comentar que lo tienes. Entonces, un psicólogo, un psiquiatra, el cual valoro su trabajo, ¿cómo se sabe cuando alguien tiene un problema mental? Platicando. Para eso son las diagnóstico. Un diagnóstico. Si el paciente, en este caso yo lo tengo que llamar así, si el paciente que tiene un problema mental, que él sabe, que muy seguramente él sabe que trae algún trastorno o algún familiar sabe que tiene un trastorno, yo aquí invitaría a la población de cualquier índole, mujeres y hombres, a que no necesariamente se tiene que ir con un psiquiatra. Ir con un psicólogo para que el psicólogo saque un poco de tu tema y el psicólogo no se autodueña de los diagnósticos ni va a decir, tómate esto. Absolutamente. Y no quiere decir que porque eres un paciente de salud mental o paciente psiquiátrico necesites un tratamiento médico como tal ingerido. Absolutamente. Eso también es muy importante que el paciente lo debe saber. El 70% de los casos se cura con terapia. Sí, el 70% y está escrito. Sí. Se cura, lo cual también la palabra cura empleada en este contexto. No es que se cure. Sí. No. Se resuelve. No. Ni tampoco es algo con lo que llevas día a día. Sí, claro. Y que lo que tienes que ir tratando. Regresa a ser ciudadano a una funcionalidad aceptable. Es como una muerte, vamos a suponer. A mí no me ha tocado la muerte de un ser querido. Una pérdida, un trauma. Que algún día nos va a pasar, muy seguramente, o a lo mejor nosotros nos vamos antes, yo qué sé. Es como una pérdida. A ver,
nunca se te va a olvidar la pérdida de una madre, Sí, un padre, creo completamente. yo. Sí. Creo yo, pero yo voy a poder Lidiar con ella, simbolizarla, procesarla. ya sea Sí. por méritos propios Claro. o por la madurez o por la fortaleza. O con apoyo. O con apoyo. Absolutamente de acuerdo. Entonces, si la salud mental Sí. y si toda la gente quisiera, se detectaría muy a tiempo. Sí. ¿Por qué Estados Unidos tiene un alto índice de eso? Claro. Pero, ¿por qué? Porque lo diagnostican desde las escuelas de primaria. Sí, porque ahí está la psicóloga. A ver, aquí quiero abrir un tema que se me hace que es un Sí. tema interesante. Probablemente las dos causas principales de estos padecimientos mentales a consecuencia de la pandemia va a ser probablemente este primero que mencionas, o sea, que mucha gente perdió a seres queridos directo. Muy duro. Que es un trauma que definitivamente necesitan apoyo, necesitan infraestructura, necesitan saber que pueden hablar de ello con alguien Claro. y que tienen acceso a todas estas alternativas para poder hablar de ello con alguien. El otro asunto que probablemente va a ser el mayor causante de padecimientos mentales, ansiedad, estrés, no sé, TOC, OCD. Ojo, la ansiedad es lo más feo. Durísimo, sí, me queda clarísimo. Muy feo. Bueno, eso tiene que ver con lo económico. O sea, ¿por qué? Porque lo económico es estabilidad. O sea, simplemente la capacidad de planear tu futuro, la capacidad de saber... ¿A qué lo llamas, perdón? ¿Lo económico? Porque quiero entenderlo. ¿Qué llamas tú cuando lo dices económico? A que tengas capacidad ¿De tener pago? de tener una vida digna. Ok. Exacto. No caer en escasez o en miseria. Ya, ok. O sea, es tener Maslow, ¿no? O sea, es Sí, casa, sí, comida, educación y seguridad. Es todo. Innecesario. Sí. Muchas de las veces que se tenga que tener por méritos propios todo eso. Digo, lo ideal sería que lo lograras tú por méritos propios. Ah, O no, sea, pero claro, pues obviamente porque ahí tendríamos te que hablar haría del una acceso a fortaleza, oportunidades, claro. diferencias estructurales, racismo, clasismo. O sea, Que se ve, que estamos llenos. Todos los imposibilitantes estructurales que hacen que idealmente en un mundo donde todos le echaran ganas, Claro. pues a todo el mundo nos iría bien, pero en la realidad es puro nepotismo, hay No, muchos tenemos filtros. que tener mucha diversidad, por eso Exacto. funcionamos. Pero entonces lo que quería plantear era esto, o sea, sabiendo que, bueno, pues de la parte de la pérdida, del trauma de la pérdida y las enfermedades mentales, o más bien, esta pandemia de enfermedades mentales detonada por la pérdida de seres queridos, pues bueno, pues dirías, ok, la manera de evitarlo sería que para la próxima pandemia, pues muera menos gente, ¿no? Porque pues, si evitamos una pandemia de enfermedades mentales, ¿cómo lidiamos con el trauma de la muerte? Pero la otra pandemia de enfermedades mentales, que es la ansiedad, el estrés, la depresión, que tiene que ver con el encierro, la pérdida de empleo, la pérdida de casa, el Muerte. endeudamiento, o sea, esos son factores económicos. O sea, Muy duros. eso para mí es enfermedad mental, pero esos son los síntomas. La patología es la desigualdad económica. ¿Sabes? Sí, o sea, es 100%. como decir, y aquí es donde me preocupa mucho y por eso mi postura radicalmente en contra de estas ideas del coaching, del mindfulness y demás. ¿Por qué? Porque son tratamientos sintomáticos. ¿Sabes? Porque es como que... 100%. Y es el tipo de cosas de que si yo te digo hoy y te hago un coco wash para que te sientas bien, pero no te resuelvo el problema de raíz, va a volver peor. Peor. O sea, es como que si... No, o se sea, agrava. Claro. Si tu jefe te trató mal toda la pandemia y lo único que te estoy diciendo es que te aguantes y aprendas a manejarlo con inteligencia emocional, el siguiente año, quién sabe cómo vas a lidiar con ello. O te vas. O te vas. O peor. O te brotas. O tienes un brote psicótico. Tocaste un tema que la gente no sabe, que un desempleo. Sí. Es verdad, lo que acabas de decir. La gente muchas de las veces creen que un desempleo y tener un poco de depresión y ansiedad es algo de salud mental. Y es 100% de salud mental. Ahí es donde nosotros, Claro. los profesionales de la salud o las instituciones, Sí. debemos bajar muy bien Completamente. estructurada la información, porque si no pasan tonterías. Claro. Como un suicidio, Exactamente. como un atentado, abuso de algo. violencia familiar. Todo. Y ahorita mucha Sí. gente dice, es que acá no se ve. Pues a lo mejor no se ve en tu entorno. Claro. O no pudiste conectar las variables. Exacto. Pero las variables Pero tienen no, relación. 100 veces Sí, más. exactamente. Entonces, ese punto que tú estás tocando, cual me parece muy importante que sepan, es que todo eso que tú estás comentando, a todos los que nos pasó eso, que muy seguramente a la mayoría nos pasó un desempleo, Una deuda, una pérdida. deuda, una pérdida, un mal humor en casa, golpes innecesarios, Sí. divorcios, no sé, lo Sí, que tú sí, quieras. Eso es salud mental también. Yo los invitaría a que hay muchos grupos que Sí. son de formación para ayudar, gratuitos y de la IP, que cobran. Hay doctores que cobran y hay doctores que no cobran. Para las personas que no pueden hacer esos pagos, entonces hay muchas asociaciones, buscarlas, ya sea en el DIF, Claro. en las instituciones de beneficencia. Entonces, ahí hay que invitar a la gente y me incluyo Sí. a informarlos. Si Claro. se ofrece a informarlos,
Todo lo que te llegue a ti de ayuda, me comprometo 100% a ayudarlos. Mira, y aquí me gustaría hacerte no sé si recomendación o inclusive escuchar tu opinión sobre a ver qué opinas, ¿no? Porque yo siempre creo que la libertad tiene que ir de la mano con responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, vamos a suponerlo así. Si nosotros podemos 100%. establecer un caso claro de que las condiciones laborales, sin un incremento en las recompensas del trabajador, pero un aumento en su fragilidad, en su riesgo, especialmente durante el momento de la pandemia, provoca enfermedades mentales, ¿por qué no existen repercusiones para las empresas? ¿Sabes? O sea, debería. Claro que debe. Sí, o sea, debería. Más bien es mi punto. Ellos son no sé el si estás de acuerdo. 20% de responsabilidad. Sí. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque es una minoría que no interesa al grupo vulnerable, si así se lo quiere llamar, políticamente. Ya. Eso es la verdad. Hay Sí. que llamarlo como lo que es. Sí. O sea, representa una minoría. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que ellos, Sí. ellos son responsables de las enfermedades mentales? A ver, si ahorita le haces cumplir la ley, Sí. pues nomás que no sabemos, no estamos informados para ir y poner una demanda o esas cosas. Nos da miedo o el qué dirán o el cómo me van a ver o no Sí. voy a conseguir algo después de... Si todos nosotros nos concientizamos al momento de informar a la población y darle las herramientas y decirle que no está Esos solo. derechos y demás. Ellos tienen, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho a ser tratado con igualdad y está escrito en la ley.